En realidad, mi práctica, la manera de hacer mía, tiene mucho que ver con el trabajo de archivo y también mi historia con el Museo Zumalacárregui es ya vieja, desde el año 97 prácticamente, que estuve aquí por primera vez, y ya entonces me llevé una gran cantidad de documentos que sigo usando al día de hoy, de fotocopias, quiero decir, de documentos. Y tenía muy claro que lo que hago ahora, dentro de este proyecto que se llama Escenario, y que es el proyecto que últimamente dedico más a los archivos, que tendría que hacer esa exploración de ese tipo de figuras de la identidad que yo entiendo por flamenco, como lo que es el flamenco, un campo de identidades complejo, e intentar localizarlas en un museo que tiene su dedicación al siglo XIX. Sabía que iban a aparecer. A priori, en un primer momento, parecía que eso era muy difícil, ¿no? Pero yo sabía que en el siglo XIX no queda otra, es cuando aparecen todas estas formas de vida o todas estas formas de ser que acabamos llamando flamenco y que tienen que ver con los gitanos, con los mercheros, con los kinkis, con las clases delincuentes, con las prostitutas, con los contrabandistas, con los bandidos, todo ese conjunto de formas de vida, de identidades, etcétera. A eso lo acabas llamando en un momento dado flamenco, y rastrearlos parecía... Y bueno, en un primer momento parecía que no íbamos a encontrar nada, que solo había un par de cosas, y al final se me han quedado en el tintero tantas por lo menos como hay puestas, vaya. Escenario empecé a hacerlo un poco porque ahora me ha dado por hacer películas, y hago películas de vez en cuando, y me gusta en francés esta idea de el guión y la puesta en escena, los dos significados de la palabra escenario, ¿no? Entonces, como arrancar desde algún sitio, y entonces todos estos textos que veréis en la exposición empiezan contando, en algún momento dan que estas notas que estoy tomando son notas para una película futura. Esa es un poco una especie de MacGuffin, una especie de hilo del que tirar, ¿no? Lo he realizado en contextos muy similares, es decir, por ejemplo, con todos los archivos de las Islas Baleares, en Aberdeen, con los archivos históricos de Aberdeen en Escocia, con el archivo de la Revolución del 25 de abril en Coimbra, y que ha sido A de archipiélago, B de bestiario, C de canciones y D de deuda, porque este ha sido el cuarto. Espero que la serie llegue hasta Zorrar en Z, que en euskera es el último, hasta la Z, pues espero llegar hasta la Z en castellano. Espero vivir para llegar hasta la Z, vaya. Y bueno, D de deuda. Bueno, pues yo empiezo con la D, en torno a la D, que era el que tocaba aquí, y empecé por D de dinero realmente, y empecé a trabajar con una idea, pero que me pareció un poco más compleja, porque en este momento, por otras muchas razones, me interesaba mucho también la aparición que empezaba a haber de las primeras cosas que encontramos en el archivo, pero que después eran en mercados de Valencia, aunque son grabados que están en el propio museo. Y entonces me interesaba mucho la formulación en torno al mercado, a la idea de todo este relación chamarilera que han tenido los gitanos, por ejemplo, de ir de un mercadillo a otro, vendiendo, comprando, reparando cosas. Pero después vi que la idea de deuda era una idea mayor, y que tiene que ver pues con la deuda histórica, con la deuda del trabajo, con la deuda de la memoria, de una reivindicación que les debemos, y un poco todas esas cosas tenían que ver también con el endeudamiento económico que tenemos el resto de los no flamencos, y cómo esa identidad flamenca al fin y al cabo viene de una clase social que realmente lo que lo identificaba grandemente a principios del siglo XIX todavía es que se escapaban a la deuda que contrae cualquier ciudadano con sus gobiernos, con sus señores, con sus trabajos, con el sistema económico en el que vive.
toda esta gente en realidad era gente que lo que estaba era viviendo al margen del sistema económico hegemónico, y la mayoría de las persecuciones se hicieron, pues obviamente habían problemas de raza, seguramente de un racismo que se instauró sobre todo en el 19, de religión en un primer momento, pero las persecuciones, el motor verdadero siempre tenía que ver con erradicarlos en una villa, en una ciudad, y hacerlos pagar impuestos y tenerlos policialmente controlados. Ese fue el motivo de la persecución de todas estas formas de vida que están en la base social de lo que después acabaría siendo el flamenco, ¿no? Entonces de ahí viene la idea de deuda. Sí. Bueno, todos estos proyectos de escenario los he hecho con Philippe Tac, que es un amigo flamenco, pero flamenco de Flandes, que es un belga, pero que bueno, la guasa la tenemos ahí desde hace años que trabajamos juntos, ¿no? Es el único verdadero flamenco con el que trabajo. Y ya cuando empezamos este proyecto, quizás desde un proyecto anterior, nos interesó mucho repetir el sistema de producción que estas mismas imágenes han tenido en su época, ¿no? En cada sitio hemos aplicado un criterio distinto. Aquí era un archivo del 19 y buscábamos formas, también relacionadas con la idea de deuda, formas, marcas de agua, lo que serían las marcas de agua de hoy, o los tickets, las identificaciones digitales que ponen hoy en las entradas, ese tipo de garantías de que el documento es único, pero claro, las propias del siglo XIX, que tienen que ver con la fíbula, con este tipo de adornos, con las complicaciones, los arabescos en la página para los documentos notariales, los documentos oficiales. Entonces, entre el grabado, que eran la mayoría, aunque hay ya alguna primera fotografía y algunas películas, pero el grabado, que es la base un poco de todo este trabajo, y esas identidades, un poco intentar reproducir, dentro también de los márgenes presupuestarios que teníamos, reproducir el sistema propio de movimientos de estas imágenes originalmente, es decir, sacarlas del archivo, bueno, colocarlas como viene siendo habitual, como si fueran hilos cinematográficos, como si fueran fotogramas que se repiten, ¿no? Uno detrás de otro, aunque sea el mismo grabado. En otros momentos que hemos podido tener sistemas más sofisticados, por ejemplo, cuando lo hice en Aberdeen, en Escocia, hacíamos un grabado de esta imagen y lo repetíamos continuamente con la misma plancha. Entonces, simplemente por la diferencia de la huella, que cada vez iba perdiendo tinta, parecía que había un pequeño movimiento entre fotogramas, pero en realidad la imagen era la misma, es decir, eso se ha repetido. Pues aquí lo que hemos hecho es eso, imprimir los panfletillos con Lorea, con una imprenta aquí local, que utilizando los papeles de sus restos, que por eso hay una gran diversidad de papeles, los restos que tenían en el propio almacén, y después esos restos escanearlos y meterlos como documento, que es un poco lo que hace también el propio Museo Zumalacárregui con los grabados, los saca de los libros y los pone en circulación en diversas exposiciones, es decir, repetimos un poco el mismo proceso, y en el centro pues siempre algunos de los documentos originales, ¿no? Entonces repetir, hacer esa idea cinética del movimiento, la misma que tiene en las secuencias cinematográficas, hacerlas también en la propia circularidad de la exposición, pues es un poco ya una forma particular de esta serie que llamo escenario, ¿no? Entonces ese ha sido un poco el mecanismo, en este caso ya digo, muy pegado a la propia construcción de la estampa del siglo XIX, ¿no? Que me asusta, esas preguntas ya sí que me asustan, que qué aporta. Joder, espero que... En fin, ya que he dicho, yo no sé si aportar es la... ¿Qué soporta? Es un poco más el asunto. Yo no creo en la
No creo en la utilidad del arte, en fin, no creo. Es una cosa un poquito más complicada porque resulta que la inutilidad es la utilidad del arte. Es decir, que el arte no sirva para nada es realmente lo que lo hace un objeto útil. En realidad, yo no sé muy bien lo que hago, eso tampoco lo sé. Hay una cosa que circula mucho en mis trabajos, que es una cantidad enorme de información, y de información que señala elementos paradójicos en el saber hegemónico, ¿no? Los saberes hegemónicos, que se supone, pues eso, se supone que flamenco en Euskadi, ¿cómo va a aparecer el flamenco en Euskadi? De pronto aparecen un montón de ítems. Pues eso sí se dio en Mallorca también todo el mundo, ayer eran 64 imágenes y todo el mundo de pronto pues decía, pero ¿cómo puede haber tanto y a tantos niveles históricos con esa presencia que estaba relacionada con los flamencos? Y ya ni te cuento en Aberdeen, allí en medio de Escocia. Pero eso tampoco es lo que hago, es decir, eso es el medio. Realmente a mí lo que me interesa es poner en circulación, en relación especialmente, toda una serie de saberes y de informaciones, que los tenso con operaciones que vienen de diversas tradiciones artísticas, tenso la recuperación de imágenes, su circulación, etcétera, con la información, que al fin y al cabo estos son pies de foto extensísimos, pero realmente esto es como, es decir, la idea viene un poco, viene de ahí, ¿no? De lo que Benjamin decía, que una imagen no era nada sin su pie de foto, que el pie de foto era fundamental, porque el pie de foto reenfoca la imagen. Y yo lo que hago es que el pie de foto es un poquito largo, es un pie de foto expandido, pero que lo que hace es, muchas veces ni hablo de la imagen en la que está, ¿no? Pero hay un ejercicio que hace el propio espectador de intentar poner en relación todo lo que yo cuento con lo que está viendo. En este caso sí que hay una referencia primera, pero mi escritura también es, aunque muchas veces no lo parezca, pero es bastante automática. Por eso también me puedo permitir el lujo de que esto parece que he estado trabajando no sé cuántos años, y tampoco hay que exagerar. Es realmente yo tiro de un hilo, vivo en eso, vivo como una especie de Don Quijote loco, con toda esta información en la cabeza, y de pronto me fluyen, pero me fluyen con bastante... No me hago líos, y de hecho aquí había un plan lleno de notas para muchísimas cosas, pero una historia va llevando a la siguiente. Entonces yo empiezo por el principio, y empecé por allí, por aquella, cuando vine por primera vez a Ormaiztegui en el 97, y empecé a hablar de una serie de cosas, y eso me llevó a la siguiente, y eso a la siguiente, y eso a la siguiente, y eso hasta que ya al 14 tuve que buscar un momento de atajar, ¿no? Pero no hay ese plan configurado, normalmente se me traiciona, y la escritura es bastante automática. En realidad la imagen y lo que empieza a contar de ella me lleva a otro sitio. Recuerdo esta, por ejemplo, que lo que me fascinaba, que no he logrado saber por qué era, porque en este grabado, que creo que es de origen inglés, aparece unos bailando el fandango y un tío en camilla. Y esa contraposición entre una imagen del herido y una imagen de la alegría, pues me llevó a un relato que me parecía muy interesante, con la idea del mutilado, incluso que tenían que ver con el 3x4 que se produce en el fandango, que hay un momento cojo en el compás y que tenía que ver con el herido. Es decir, en realidad no hay tampoco un proceso analítico, es otro tipo de... Creo que la forma de saber que opera desde el campo de las artes, sea artes plásticas o como quieran llamarse, estas cosas, tiene que ver con... tiene su propio sistema, una poiesis particular que no es ni la de la historia ni la de otras ciencias positivas. Por eso digo que lo de aportar me suena muy a positivo, ¿no? Me suena muy... Y claro, cualquier experiencia sensible, cualquier experiencia aporta, claro, todo soporta, pero mucho menos que darte un paseo por el campo, eso ya lo digo yo, ¿no? Pero bueno, en el contexto del flujo de las informaciones, pues me parece que sí, que
También me parece que salió esta mañana en alguna conversación, también me parece que me... Aunque no digo nada porque tampoco quiero ser, yo estoy mayor pero claro, esta cosa de las aportaciones de lo contemporáneo, del arte contemporáneo en un museo supuestamente histórico, esa especie de anacronismo. Bueno, yo creo que estos museos también tienen la obligación no tanto de fijar los saberes históricos locales, como de levantar entre la población sospechas sobre sus propios saberes, ¿no? Y de alguna forma a mí me interesa eso, me interesa que estas informaciones por lo menos abran preguntas que lleven a otro sitio, pues como cuando esta mañana este hombre vecino, ¿no?, ha venido y ha acabado contando que hay una cantante de copla que es de aquí de Ormaiztegui y que está triunfando en las teles de Andalucía, ¿no? Pues de pronto lo lleva porque de pronto ve aquí todo esto del flamenco, que tendrá que ver, pero pues ese tipo de inestabilidad en los saberes tradicionales, pues me interesa provocarla. No sé si eso es una aportación o una sustracción, pero sí que eso me interesa. Le digo, yo hago lo que hago. Hace 10 años me hubiera dado a lo mejor por otra cosa, pero ahora estoy en esa dirección y bueno, es que ya conocía, sabía del archivo y era lo que quería hacer. Claro, no sabía que me iba a encontrar con El hijo del bandido, por ejemplo, con ese delirio decimonónico francés que construye una historia que parece que me la he inventado yo, ¿no? Pero una historia donde los carlistas y los flamencos se ponen a luchar en la tercera guerra carlista como si se hubiera pasado alguna vez, y de pronto está lleno de miles de ilustraciones en las que eso se ve por todos sitios, ¿no? Entonces esas cosas me parecen pues algo que cambia el relato de lo que estaba haciendo. De hecho, hay como 3 piezas o por lo menos 3 grabados distintos que vienen de esa obra en estas series, ¿no? De los 14, creo que 3 son de ahí. Y en ese sentido, eso te modifican los propios materiales. Pues, no sé, también el sobrino de Zumalacárregui, que como me iba a figurar yo, ni Miquel, no nos podíamos figurar que iba a salir el sobrino de Zumalacárregui tocando la guitarra, vestido de flamenco, con un compadre al lado, haciendo palmas, y que para colmo se llamara Espeleta, y que para colmo yo estoy por otro lado en Cádiz estudiando a toda esta dinastía gitana de los Espeletas de Cádiz, que son los que fundan una especie de humor particular que hay en el flamenco y que no sabemos por qué se llaman Espeletas, pero obviamente tiene que ver con que venían de aquí de alguna manera, y allí son gente que trabajaba en torno al mundo del toro, eran matarifes, carniceros que trabajaban en el mercado de Cádiz, y bueno, Espeletas es uno de los gitanos que canta Federico García Lorca, como habla de la frente de tortuga romana de Innacio Espeleta, que era como lo llamaban, que además lo llamaban Ignacio, que también es una palabra que resuena aquí, ¿no? Y que allí la gente, yo con la gente de Cádiz siempre dicen Ignacio, que parece como una guasa. Y digo, no, es que Ignacio no es una guasa andaluza, Ignacio es como le dicen también en Euskadi a los Ignacios, ¿no? Entonces, pues eso te lleva a otros sitios, ya digo, porque la escritura y la construcción de la serie tiene mucho que ver con lo mecánico, con lo automático, con la escritura automática. Por ejemplo, me estoy acordando del contrabandista, de la famosa historia del soldado, que yo, si algo tenía claro cuando empecé la serie, es que el grabado que voy a usar de ese libro era el del fandango, el de que están bailando un fandango que hay dentro, que es un fandango así especialmente caricaturesco. Pero la propia escritura me llevaba ahí al jaleo del contrabandista. Y de pronto veo que
ahí como con más tiempo me leo el libro, y en el libro el escritor, el francés que hace el relato, tiene la fantasía de que cuando ve a un contrabandista por los caminos de Euskadi, ese contrabandista tiene algo que ver con el famoso jaleo del contrabandista que cantaba Malibran, Paulín Viarjó, los hijos de Manuel García, que es un gran cantante de ópera sevillano que triunfó con Rossini, fue el que estrenó El Barbero de Sevilla, y que fueron los que divulgaron por toda Europa unas formas de entender la música española, y fue, por ejemplo, Paulín Viardot la que le dijo a Bizet que tenía que cantar la habanera del arreglito de Iradier, que después se convirtió en la habanera de Carmen, ¿no? Entonces, todo eso, ese viaje se me viene de pronto viendo aquel tipo que está montado en la burra y que lleva las alforjas llenas de contrabando, ¿no? Entonces, la escritura al final me lleva por ahí, no es algo que yo tuviera pensado de antemano, ¿no? Entonces, en ese sentido, la propia lógica del archivo tiene eso, ¿no? Tiene una cosa que te lleva, te arrastra por otros caminos. Porque está la imagen de Jerez esa que me parecía pues, que tiene que ver con una experiencia mía en Euskadi, y de pronto yo estoy haciendo la película de 7GLL con los caballos y me encuentro que aquí en medio de Jerez hay unos carlistas que en medio de un circo de caballos y tal irrumpen y hacen un acto de propaganda. Y yo había vivido pues en circunstancias personales muy de cerca aquella operación de las giraldillas en los campeonatos de atletismo de Sevilla hace un montón de años, estaba con Achaga, con Zumeta y con Miquel Laboa en Remelluri bebiendo vino de unas botas que le habían hecho, pero mi cuñada era la directora de eso, y entonces ella me contó todas las circunstancias de cómo se habían metido la gente con las giraldillas, y yo estaba allí y se lo contaba a ellos, y ese día, pues bueno, fue un día especial en ese asunto, y la historia de las giraldillas irrumpiendo en el campeonato olímpico me recordaba la de esos carlistas irrumpiendo en el circo de Jerez. Entonces, pues eso me lleva a escribir eso yo no tenía pensado que lo iba a incorporar en ningún momento, ¿no? Entonces, de alguna forma, son notas, pues sí, son notas, y para mí el placer que tiene hacer esto es a dónde me llevan, a dónde me lleva claro, yo entiendo pero descubrir en los archivos para mí tiene algo de verdaderamente de despertar, ¿no? Algo que opera con lo que yo creo que operan de verdad las imágenes, ¿no? Que te despiertan y te ponen en conexión un montón de cosas del mundo. Y eso es básicamente lo que intento reflejar en estos textillos. Las películas están un poco en el mismo sentido, es decir, son parte, unas aparecen por el propio relato, es decir, pues justo la de La Fête Española, la de Germany Dulac, justo se restauró el año pasado, se consiguió el año pasado la copia completa, y es una peli de flamenco, La Fiesta Española, que está grabada entera en Hondarribia. Y bueno, la película es que me parece fascinante a nivel de imágenes. Pero está grabado entera en Hondarribia, entonces claro, hay como algo que no funciona. En realidad sé que esa peli se hizo en Hondarribia porque no llegaba el dinero para grabar en Andalucía, y el productor realmente tuvo ahí un poco esa cosa que dijo, puedo pagar hasta aquí. Y de hecho después el autor del guión se enfadó porque decía que habían abusado del ambiente local, porque sale el alarde, y aparte del alarde, pues sale esta fiesta de flamencos ahí en un chalet con una mujer maravillosa, la protagonista de la película, que vive como quiere, y dos amigos íntimos se están matando por el amor de ella, mientras ella se va con un tercero y se la pasa en grande en esta fiesta, ¿no? Que es un poco el núcleo del filme. Y bueno, ahí realmente se ponían los juegos de estereotipo en danza de una manera tan evidente que quería contarlo, pero
junto con esa, bueno, está la de Por Don Carlos, que hay algunas escenas de fandango y tal, pero tiene realmente mucho más que ver con que Musidora, curiosamente, hace Por Don Carlos, y después todas las otras películas que graba en España son de ambiente flamenco taurino. Entonces, realmente Musidora era una estrella del cine mudo francés, y hay una conexión, en realidad en todas las series hay una conexión entre eso que Eugenio Noel decía: los grandes males de España son el flamenquismo y el vasquismo. En realidad hay algo ahí, este encuentro entre el paraguas y la máquina de coser en la mesa de disección que decía Lautréamont, que era la base del arte, pues aquí es el encuentro raro entre los carlistas y los flamencos en la mesa de la historia de la península ibérica, ¿no? Eso es lo que aquí estoy contando. Es un encuentro tan azaroso como el del paraguas con la máquina de coser, pero que produce chispas, ¿no? Si Lautréamont con su libro puso en marcha pues prácticamente toda una literatura, aquí de alguna forma se encienden también esos resortes, pero eso es un poco lo que en esta exposición se persigue. No es tanto... En fin, el tiempo dirá si esto da para una arqueología o para una genealogía, ¿no? Pero ahora mismo lo que hay son esos encuentros que producen interrupciones en la historia, ¿no? En la historia oficial. Bueno, y la última peli es como un lío ya que solo tiene que ver con que un amigo que también es culpable de muchas de mis aventuras aquí en Euskadi, Santi Eraso, sale en esa película de figurante y después me contó una historia delirante en el Festival de San Sebastián, y una película sobre las historias del carlismo y bueno, eso en realidad es que de pronto vi que cerraba la serie. Es decir, fue como tenemos que buscar un fin para esto. Empecé en la primera historia cuando vine por primera vez al Museo de Ormaiztegui, y de pronto vi que ahí me permitía cerrar los 14 relatos con una cierta idea de bloque continuo, ¿no? Que es una fantasía, no hay una especie de continuidad, pero me lo permitía cerrar, ¿no? Y después también, al final, sí, porque al final es así, hasta la imagen del cartel, esa grabado maravilloso de La hija del bandido, en el que el flamenco con el catite está con un hacha cortando el telégrafo, ayudado por dos carlistas, ¿no? Entonces, esa idea contra el progreso, contra la historia, esa idea de Benjamin, que decía que tenía que descarrilar el tren del progreso, y también hay otras imágenes acá de ese libro de La hija del bandolero, en la que se ve en una primera viñeta pues carlistas y flamencos moviendo las vías del tren, y en una segunda el tren que descarrila con todos los cadáveres, con el accidente que ha habido y tal, ¿no? Es una imagen tremenda, pero que a mí me retrotrae de una forma muy evidente a lo que Benjamin decía sobre la propia historia, ¿no? Y eso, claro, resuena en toda la serie, esa idea de hacer un contrarrelato histórico también, ¿no? Entonces, de alguna manera me permitía cerrar la serie también como voy a cerrar esta conversación.